La vida eterna, la muerte y la esperanza futura. En relación a la resurrección de Jesús, algunos argumentan que todos los discípulos alucinaron con el Jesús resucitado. Otros dicen que Jesús en realidad no había muerto, sino que solo se desmayó y luego volvió a la realidad después de que lo bajaron de la cruz. Y cuando reapareció, sus seguidores pensaron que había resucitado de entre los muertos. Y otros, aún más desfachatados, argumentan que Jesús tenía un hermano gemelo, a quien los discípulos confundieron con el Cristo resucitado. En pocas palabras, las evidencias históricas son tan fuertes a favor de la resurrección de Cristo que esta es la clase de argumentos que la gente inventa para tratar de desestimar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Buen día, con la bendición de Dios. Estamos iniciando el estudio de nuestra lección número 7 del cuarto trimestre del año 2022. La victoria de Cristo sobre la muerte. Nuestro versículo de memoria se encuentra en Apocalipsis 1, 17, 18. Cuando le vi, dice el apóstol Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Tengo las llaves de la muerte y el Hades. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. La muerte de Jesús en la cruz es la base de nuestra redención. Es la garantía de que nosotros recibiremos la corona de vida. Y por esa razón es que un Jesús muerto no nos servía para salvarnos. Se necesitaba que Jesús resucite. Algunos dicen que con la muerte de Jesús ya era suficiente, ahí se pagó la deuda. No, tenía que resucitar sí o sí. Ese sacrificio debía ser aplicado y Jesús en la actualidad está cumpliendo la última parte de su ministerio. Intercede por nosotros, aplica la sangre derramada a cada uno de los que le aceptamos como nuestro Salvador. Mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, Satanás desplegó toda su artillería pesada para impedir que él cumpliese su misión. Y ahora que Jesús estaba muerto, Satanás se había propuesto impedir que Jesús resucite. Pero eso era más que imposible. ¿Por qué? Porque Jesús tiene poder en sí mismo. Leemos nosotros en Mateo capítulo 27, versículo del 62 en adelante, la siguiente declaración. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Sellando la piedra y poniendo la guardia. Los líderes religiosos quisieron impedir que Jesús resucite. Pero los discípulos de Jesús no podrían robar el cuerpo
de Jesús como ellos temían. ¿Por qué? Porque como dice el mismo Juan 20:11, ellos estaban llenos de miedo, estaban escondidos. Y además ya en el Getsemaní habían salido huyendo todos. Pedro lo había negado 3 veces. Judas lo había traicionado. Todo jugaba en contra de Jesús. Los sacerdotes y los fariseos no tenían miedo de los discípulos. A quien temían era a Jesús. Instigados por Satanás, lo que realmente querían era impedir que Jesús mismo saliese de la tumba. Pero Satanás no tiene poder para impedir que Jesús vuelva a la vida. Satanás no tiene poder para impedir que el plan de salvación siga su curso. No tiene poder. Puede hacer hasta lo indecible, puede tentar, puede poner piedras de tropiezo, puede manipular a las personas, a las autoridades, pero no puede impedir que el plan de salvación llegue a su fin. ¿Y cuál es su fin? Que los redimidos reciban la corona de vida. Pero para que recibamos la corona de vida, Él debía de resucitar. Él no podía permanecer muerto. Durante su ministerio en Perea y en Samaria, Jesús declaró en Juan 10, 17, 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él tenía el poder, Él tiene el poder, y como dice Apocalipsis, Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Mateo 28:2 dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Un ángel del Señor. Jesús debía resucitar para que el plan de salvación continúe y la victoria de Cristo sobre Satanás y sus poderes malignos se logró en la cruz y se confirmó con la tumba vacía, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aunque la humanidad de Cristo murió, su divinidad no falleció. En su divinidad, Cristo poseía el poder de romper las ataduras de la muerte. Cristo resucitado. Él resucitó y resucitó con cuerpo glorificado. De la misma manera, todos los hijos y las hijas de Dios resucitarán con cuerpos glorificados. Y eso lo anuncia claramente 1 Corintios capítulo 15. Jesús ha resucitado. Y ahora, ¿quiénes son los testigos? ¿Qué otros eventos se suscitaron? Mateo 27, 52, 53. Leamos detenidamente estos 2 versículos. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús. Cuando Cristo muere, las tumbas de muchos fieles de Dios se abrieron. Pero dice Mateo que ellos no salieron de ese lugar hasta cuando Jesús resucitó, después que Jesús resucitó. Un terremoto marcó la muerte de Jesús y otro marcó su resurrección. Cuando la tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros
Estos santos resucitados resucitaron glorificados como testimonio de la resurrección del propio Cristo y como un prototipo, como un anuncio de quienes resucitarán en la resurrección final. Durante su ministerio Jesús había dado la vida a algunos muertos, como la hija de Naín, como el propio Lázaro, pero estos volvieron a morir. Pero los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida eterna, ascendieron como el trofeo de Dios, como la victoria de Cristo sobre la muerte y el sepulcro. Cuando nosotros leemos en 1 Corintios 15, 23, encontramos la siguiente declaración: pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Capítulo 15 de 1 Corintios. Habla acerca de la resurrección. Primero Cristo, luego las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Cristo ya resucitó, las primicias ya resucitaron. Solo faltan resucitar los que son de Cristo en su venida. ¿Quiénes vieron a Jesús? ¿Quiénes fueron testigos de que Cristo había resucitado y de que no es una alucinación de los discípulos y que no es que Jesús estuviera desmayado en la cruz y no es que Jesús tuviera un gemelo? ¿Quiénes? Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Lucas 24, 14. Pero nosotros en 1 Corintios 15, 5 al 8, encontramos declaraciones que Pablo hace. Dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún en los tiempos de Pablo y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pero en Juan, capítulo 20, también encontramos que Jesús apareció a María Magdalena. Mateo 28, 8 al 10 habla que un grupo de mujeres, la misma guardia romana, presenció la resurrección de Jesús. Los discípulos. Pedro tuvo una conversación con Jesús para arreglar cuentas sobre su negación aquella vez del canto de los gallos. Muchos testigos. Entonces no es una alucinación, no es un engaño. Los fariseos pagaron a los soldados romanos para que digan que su cuerpo había sido robado. Pero el mismo hecho de pagar para que mientan era otra evidencia de que Jesús había resucitado. Muchos lo vieron. No una persona, no solo sus discípulos, no solo sus apóstoles, más de 500 personas. Y cuando Jesús ascendió, lo vieron también otros tantos. Mateo 28, 16, 17, 1 Corintios 15, 6. Es que la evidencia de que Jesús ha resucitado es abundante. Y muchos ojos lo vieron. Primicias de los que durmieron. ¿Y qué hubiera sucedido si Cristo no hubiera resucitado? Si Cristo no hubiera resucitado, realmente sería trágico para nosotros, ¿no? Cuando nosotros vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículos 16 al 18, Pablo dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo
perecieron. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? La resurrección es clave, es vital para el plan de salvación. Si Cristo no resucitó, entonces los que durmieron en Cristo también perecieron, murieron. O sea que sus espíritus, sus almas, como dicen algunos, no se van al cielo. Todo eso depende de la resurrección de Jesús. La resurrección es la respuesta al problema de la muerte. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y como Jesús ha resucitado, entonces, según 1 Corintios 15, nuestra predicación tiene sentido. Testificamos que Dios es un Dios veraz, es un Dios vivo. Creemos que también nosotros vamos a resucitar. Tenemos fe en el perdón de los pecados. Veremos a aquellos que la muerte nos arrebató. Tenemos esperanza de una vida mejor. Primicias de los que durmieron. Según el calvinista Wayne Grudem, él describe de la siguiente manera lo que significa primicias de los que durmieron. Al llamar a Cristo las primicias, Pablo utiliza una metáfora de la agricultura para indicar que seremos como Cristo, así como las primicias o la primera degustación de la cosecha madura muestran cómo será el resto de la cosecha para este cultivo. Así Cristo como las primicias muestran cómo será nuestro cuerpo resucitado cuando en la cosecha final de Dios nos resucite de entre los muertos y nos lleve ante su presencia. La resurrección de Cristo con un cuerpo glorificado es la garantía de que nosotros también resucitaremos con cuerpos glorificados. Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Durante más de 1000 años se había realizado esa ceremonia simbólica. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo, las primicias, representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. La victoria de Cristo sobre la muerte tiene muchas evidencias. No hay manera de negar la resurrección de Jesús. Y la resurrección de Cristo con cuerpo glorificado anuncia, garantiza que nuestra resurrección también será de igual manera. Entonces sí llegará aquel día en que tú y yo recibiremos la corona de vida junto con todos los hijos y las hijas de Dios que descansan creyendo o que descendieron al sepulcro creyendo en Él. La victoria de Cristo sobre la muerte es la garantía de que el plan de salvación llegará a su fin y la corona de vida será entregado a cada uno de los fieles, a cada una de las almas vivas que entregaron su vida al Señor. Recuerda, tú y yo somos almas vivientes que hemos nacido para vivir por siempre. Y la cruz y la resurrección así lo garantizan. Que Dios te bendiga. Amén.